Bienvenidos a Le Chismes, podcast sobre historia. Yo soy Katia. Yo soy Maite. Y en este episodio vamos a hablar sobre mitología griega. Le Chisme. Bueno, este es nuestro primer episodio de podcast, entonces puede que estemos un poco tiesas. Es mi primera vez hablando en público. Mi sonrisa lo delata. Y bueno, podremos empezar hablando un poco de qué es un mito. Bueno, mito, al menos yo lo relaciono con un concepto que viene de Mircea Eliade, un historiador de las religiones, que habla del mito como historia sagrada. Recordemos que la mitología es el modo en el que las civilizaciones en algún principio comprendían el mundo, entendían cómo se desenvolvía el ser humano en su entorno, y aquello que no entendían o podían darse una explicación, simplemente hallaban una forma, y esta forma usualmente tenía cara de Dios. Justo es muy importante tener en mente que para nosotros un mito es un cuento, algo fantástico, pero para las culturas que tienen un mito fundacional o algo por el estilo, pues un mito es una verdad. Es algo que realmente pasó hace mucho tiempo antes, pero que sí sucedió. Entonces un mito podríamos decir que es un relato, ¿no? Así es. Que trata sobre lo maravilloso, ¿no? Hablando de maravilloso, yo al menos recuerdo que quizás la primera vez que vi algo referente a mitología griega sería la película de Hércules. ¿Te acuerdas? De Disney. Sí. Del cero a héroe. Entonces, bueno, yo pienso que ha de ser quizás la primera referencia que algunos de nuestros espectadores recuerdan sobre mitología griega. Sí, justo como que hay un acercamiento con mitología griega, generalmente es con mitología griega, ¿no? No tanto como con mitología japonesa o algo así. Entonces, pues seguramente es porque pues, es un mundo occidentalizado, entonces puede estar relacionado con eso. Pero sí, igual se piensa mucho que es como para niños, ¿no? Como mitología para niños, cosas así. Pues sí, eso deriva principalmente de nuestra concepción del mito como algo fantástico, algo en lo que solamente debemos de pensar como imaginario. Pero hay que recordar que el mito no fue solamente su imaginación, fantasía, al menos para las civilizaciones de las que estamos, en las que nos adentramos, en este caso los griegos. Hay que recordar que para ellos mito era su historia también. Claro, posteriormente Heródoto se crea el concepto de historia a partir de las obras de Heródoto. Sin embargo, antes de él estaban los poemas épicos, no sé, la Ilíada, la Odisea, estaba Hesíodo, por ejemplo, con la Teogonía y los trabajos y los días, en donde recopilaron la mitología, pero era porque para ellos era su pasado, no era apartado de su modo de comprender su mundo, sus actividades. Y aparte dijiste algo muy importante, que es una forma de explicar. De explicar también algo que sigue pasando, ¿no? O sea, como que no hay... Los mitos no son algo que podamos ver o a lo que podían acceder en ese momento, pero seguía habiendo rastros de ellos, ¿no? O sea, como por ejemplo Zeus, ¿no? Que era el dios de la guerra, o alguien, un ente capaz de destruir o de crear cosas. Y vaya que creo muchas cosas. Entonces también, pues era importante verlo como... Había como ese miedo, ¿no? De decir, es que puede destruir toda nuestra cosecha, pues igual hay que rendirle un tributo, rendirle culto. Así es, porque recordemos también que mito está relacionado con religión. Entonces, si no querías hacer enojar a un dios, tenías que hacer toda una serie de rituales para poderlo tener contento, para que toda la vida estuviera tranquila. En el caso de Zeus, pues era el padre de los dioses, el líder del panteón griego, dios imponente, creador de diferentes semidioses, sobre todo con sus relaciones extramatrimoniales. Sí. Algo muy contrastante a lo que quizás vieron con Hércules en Disney, que era el papá amoroso, cariñoso, preocupado por su hijo. Realmente no fue así. Sí, también está interesante como que todos esos relatos tienen debajo, hay de fondo un carácter humano, ¿no? A pesar de que son dioses humanizados, pues hay
esa parte, no solo físicamente humanos, sino también preocupaciones, pasiones, intereses, ¿no? Motivaciones humanas. Así es. De hecho, estas características que los griegos le dieron a sus propios dioses ha sido replicada en otros proyectos ya mucho posteriores, muy posteriores al tiempo de los griegos, por ejemplo, en las novelas shakespearianas, en películas, en cómics. Podemos ver estos personajes con otros rostros, otros nombres, sin embargo, las características todavía podemos relacionarlas con algún Zeus o con algún Hércules en su camino del héroe, o no sé, hasta incluso en una Afrodita seductora tal vez. Sí, bueno, y no sé si conozcas, hay una serie, se llama The Record of Ragnarok, está en Netflix. Sí. Tiene dedicados algunos, o sea, la idea de la serie es que se enfrenten dioses con seres humanos en combates físicos, ¿no? Entonces, sí. Hay unos capítulos dedicados a Zeus, en los cuales él se enfrenta a Adán. Entonces, sí, es cierto. Está muy curioso porque igual hay como personajes humanos famosos, entre ellos en el público sale Miguel Ángel Obaj. Cuando presentan a Adán, Miguel Ángel está muy emocionado porque Adán es muy bello, ¿no? Sí, es hermoso. Entonces, es el primer humano, es el que se creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, su presentación pues sí es algo llamativa, y en contraste contra el Zeus que venció en la batalla anterior o en el torneo anterior a este combate que se hace para preservar la humanidad. Y bueno, en ese capítulo también se hace un paralelismo, ¿no? Zeus es el padre de los dioses, como dijiste hace un rato, y Adán es el padre de toda la humanidad. Entonces, está interesante que se enfrenten, porque incluso no era el combate inicial, no iba a ser entre ellos, sino entre Adán y Shiva, que es una deidad hindú. Entonces, también está interesante que esa deidad, esa serie fue prohibida en la India por cómo representaron a Shiva. Se les hizo ofensivo, ¿no? Pero justo está muy curioso cómo presentan también a Zeus, porque Zeus llega siendo un viejito así súper acabado, y entonces toda la gente y todos los dioses, bueno, incluso entre los dioses hay quien no lo conoce y dice, ¿quién es ese? ¿A poco se va a pelear de nuestro lado? Sin embargo, esta imagen de un Zeus acabado, anciano, incapaz de luchar, al menos hablando en aspecto, se contrasta con esta personalidad tan ferviente, tan ansiosa de combate que va presentando conforme se desarrolla esta pelea con Adán, ya que, pues, aunque físicamente pareciera que en un principio la batalla está más que decidida por el triunfo de Adán, Zeus se va presentando poco a poco como este dios imponente, poderoso, ansioso de combate, que va atacando a Adán en diferentes ocasiones con todos los poderes que contiene, y aún así está insistente en triunfar. Sí, pues es el dios del rayo. Es muy poderoso, y algo que dijiste hace rato muy importante vincularlo es que Adán está hecho a imagen y semejanza de los dioses. Entonces, para Zeus cualquier pelea con cualquier humano, incluyendo a Adán, era una pelea ganada, de entrada, sin duda alguna, ¿no? Sí. Pero justo al Adán estar creado a imagen y de semejanza de los dioses, tiene la capacidad de replicar absolutamente todo lo que hagan los dioses. Entonces, cualquier movimiento de combate que vaya a hacer Zeus, Adán lo hace antes, incluso. Sí, ese incluso lo toma por sorpresa desde el primer movimiento, en el que golpea a Adán, pero se da cuenta que simplemente no lo daña. Incluso ya cuando Adán empieza a contraatacar es cuando comprende que tiene un don que, como bien dices, es el don de replicar las habilidades de los dioses por esta característica de ser un espejo, por decirlo así, un reflejo del reflejo divino. No, por ende, el combate se desenlaza en un Adán agotado que ya no puede más, porque recordemos que como seres humanos tenemos un límite. Entonces, pues nuestra historia termina con que pues Adán no venció.
Adán muere en el combate y se queda tieso. Entonces es importante, o sea, ya como regresando un poco a la idea del mito, cómo es que hay una diferencia fundamental, ¿no? A pesar de que por más humanizadas que estén las figuras de estos seres mitológicos, no tienen un límite, tienen una capacidad de acción infinita y los humanos no. Entonces creo que eso también podría dar miedo, ¿no? O sea, como que si lo piensas, si para ti es una verdad el mito, no hay nada que un dios no pueda hacerte, no hay nada que un ser mitológico no pueda hacerte. Así es, entonces, si no quieres que este Dios te ataque o ataque a tu comunidad, por ende se llevan a cabo estos ritos para honrarlo, para comprender que es algo superior a nosotros, algo fuera de nuestras limitaciones humanas. Sí, incluso cuando estuvimos haciendo la investigación, porque sí hicimos investigación, porque estamos estudiando historia, entonces es importante. La investigación, hay un historiador mexicano que se llama, es Garibay Quintana, y tiene un libro dedicado a mitología griega. Entonces se me hizo muy curioso porque tiene textos dedicados a historia de México, pero ajá, estuvo random que haya hecho un libro sobre mitología y se avienta ahí los relatos de todos los seres mitológicos. Pero también está interesante que como que hay una construcción, ¿no? O sea, como que los mitos no son relatos aislados, sino que están vinculados entre ellos y hay personajes que aparecen más recurrentemente que otros. Claro. ¿No? O sea, Zeus, por ejemplo, es uno de los que más aparece. Sí, por esta característica de que con él se desenvuelve una nueva era de dioses, los dioses olímpicos, y no solamente vienen en un, no es como actualmente que podemos conseguir un libro de mitología y comprarlo desde la librería, sino que esto fue un proceso de recopilación de diferentes partes de estos mitos. En Le Chisme estamos experimentando una serie de fallas técnicas. Por favor, espere. No, eso también es interesante porque justo como historiadores, historiadores, como que se tiene esa concepción de que la historia ya está dada, ¿no? Que en algún momento alguien se dedicó a hacer historia y se sentó y escribió todo, pero es todo un proceso, ¿no? O sea, porque eso no siempre ha estado escrito, incluso la escritura pues no existe siempre tampoco, ¿no? Así es. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea no fueron algo que ya estuviera dado en un papiro o en una tablilla, sino que era algo cantado, incluso. Era tradición oral. Entonces, todo esto implicaba un proceso de recopilación porque, vamos, era su pasado, no era como ahora que pensamos es una historia, un cuento o algo fantástico que simplemente es para entretenernos y ya después desecharlo, ¿no? Para ellos era su historia, su pasado, su vínculo con su cultura, con su religión, con su sistema incluso de sociedad. Sí, y bueno, en este sentido, podríamos ya reflexionar en torno a qué es un historiador, ¿no? Uh-huh. Está interesante justo esa parte de que es una construcción, ¿no? Y que el propio quehacer histórico es histórico en sí mismo. Así es. Es algo que cambia con el tiempo, es algo que cambia y que se adapta a las necesidades individuales y colectivas, ¿no? También tiene este carácter de subjetividad. Ya es un debate pues, bastante un poco rancio ya el de la objetividad en la historia, pero pues igual sigue presente ahí, ¿no? Como hasta qué punto podemos llevar nuestra subjetividad al hacer historia. Así es. Y para historiar, obviamente, necesitamos recopilar diferentes fuentes. En el caso de los griegos, pues es indispensable la mitología, porque no podemos entender, no sé, los periodos, por ejemplo, de Pericles, de la guerra de Peloponeso, de la guerra de Troya, que es algo más pasado, sin consultar la mitología, ya que era algo que era indispensable, es indispensable para ellos. Incluso no solamente en los griegos, sino en otras culturas, otras civilizaciones. Por ejemplo, la historia de México también. Nuestro pasado no puede entenderse también sin un pequeño toque de mitología. Uh-huh. Sí, entonces, pues sí, pues sí que también es una fuente, ¿no? Para nosotros de información. Exactamente. Pero esas fuentes también generalmente están relacionadas con el propio carácter de quiénes somos, ¿no? O quiénes hemos sido y hacia dónde vamos.
Y para eso es fundamental hacer historia, ¿no? No son solo fechas y nombres, sino está ese carácter de quiénes somos como sociedad y qué podemos hacer con eso que conocemos. Así es, porque a fin de cuentas la historia también es vida. En la chisme solo somos unos pobres tontos que no sabemos utilizar la tecnología. Por favor, espere. Pues sí, bueno, para hacer este episodio hicimos investigación, ya les habíamos dicho, pero les vamos a hablar un poco sobre cómo fue trabajar en este proyecto, cómo está siendo trabajar en este proyecto. Claro, porque recordemos, somos estudiantes de historia, entonces, pues ya hemos tenido clases referentes a historia de Grecia, mitología, alguno que otro, entonces, Pero hemos tenido que leer aquellos libros que comúnmente casi nadie lee para poder entender lo que nos dicen en clase. Pero no solo eso, ¿no? No solo son clases temáticas, si alguien planea estudiar historia, tengan en cuenta eso, ¿no? Que yo pensé igual, antes de leer el plan de estudios, pensé que iba a ser un poco como historia de México, historia de esto, historia del otro, pero no nada más, ¿no? También tenemos otras clases que son teoría de la historia, filosofía de la historia, historiografía, Comentario de textos. ajá, que ya son más, están más dirigidas a ver cómo se hace la historia, ¿no? Y en Así este es. caso lo que hicimos fue justo leer textos que casi nadie lee porque son muy especializados. Bueno, no tan especializados, pero pues sí tienen esa pretensión, ¿no? También vimos un poco vimos algunas series, algunas películas, como ya mencionamos al inicio, Hércules, Record of Ragnarok. También consultar un poco cómo se ha trabajado el tema de mitología gracias a otros canales, a otros autores, para entender bien cómo es que ya les hacen llegar a ustedes la mitología y también tratar de hacerlo llegar a ustedes, pero ya de mano de alguien que ya conoce de historia. Lo que hicimos básicamente fue comparar información, que es muy importante porque pues no todo historia es chisme, pero sí todo chisme puede ser historia. Así es. Ajá, frase de Abraham, también está en el proyecto. Entonces, gracias. Pero sí, como justo las clases a veces son muy aburridas porque ustedes, no, igual y no lo saben, pero hay mucha vaca sagrada en la carrera. Entonces a veces sus clases son súper pesadas. Pero pues igual, no sé si está haciendo un esfuerzo desde la coordinación o algo así, o simplemente ya no pueden dar clase, pero pues igual hay maestros que son maestras y que son muy jóvenes también. Y pues que le están dando un sabor diferente a la carrera, cómo se está trabajando la historia. Entonces, es también una forma de combatir este cliché que decimos que la historia solamente es algo duro, rígido, que no importa pensarlo más allá de simplemente ser fechas, datos, y solamente me sirve para algún examen, alguna presentación o algo temporal y ya después olvidarlo. Implica también entender que es parte de nosotros, es parte de nuestro ejercicio de comprender nuestro mundo, entender en dónde estamos, a dónde vamos, y pues no solamente decir, bueno, me quedo con mis libros, me vuelvo una rata de biblioteca y ahí estoy. No, es también hacerles llegar a ustedes esta información con métodos más amables o más entretenidos, no solamente para que se duerman. ojalá no se hayan dormido. Ojalá que, por favor. Entonces, pues este proyecto quiere promover una nueva perspectiva de trabajo sobre la historia por parte de los compañeros. Compañeras y compañeros. y bueno, pues muchas gracias si se quedaron hasta el final de este video. Si solo escucharon el audio, les agradecemos mucho. Por favor, consulten nuestras redes sociales. Y recuerden que vamos a tener otro par de episodios para este proyecto. Entonces, pues suscríbanse. Denles like. Ajá, compártanlo igual, rolenos. Si pues, alguien quiere como tener una fuente de información rápida, como ¿qué es un mito? ¿O qué mito puede? Aquí tienen a sus historiadores. Aquí está una definición de mito que vimos al inicio. Entonces, pues también les puede servir para sus clases. Bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y nos vemos. Éxito. Nos escuchamos en el siguiente episodio. La chisme.
Después del aplauso, espérense unos segundos para empezar a hablar. Ajá. La recuperación de esos mitos, que fue todo un proceso. ¿Y bien? Esto se va a arreglar en edición, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí, no sé sí. qué. Flopper. No sé qué podemos decir ahora. Este, Ya va a estaríamos ser- por encaminar a la conclusión, ¿no? Pues creo que se llama la conclusión, ¿no? Pero Video corriendo.